La historia la escriben los vencedores. Quien pierde está destinado a ser calumniado. Nerón es el emperador romano junto con Calígula más vilipendiado por los historiadores de la época. Los que escribieron sobre Nerón fueron Publio Cornelio Tácito, contemporáneo de Domiciano y Nerva, nativo de la Galia Transalpina, senador, procónsul de Asia e historiador, y escribió obras fundamentales para el conocimiento de la historia romana. También escribió Suetonio Tranquilo, natural de la provincia de África, donde nació a principios del reinado de Vespasiano, jefe del departamento de correspondencia imperial, eliminado por Adriano en 121, y comenzó a escribir biografías de los emperadores, acentuando los aspectos anecdóticos y sensacionalistas. También escribió Dio Cassius Cocceiano, procedente de Bitinia, senador, fue 2 veces cónsul, fue colega del emperador Severo Alejandro y escribió una historia romana en 80 libros. Entonces, lo que sabemos sobre Nerón se deriva de exponentes de la clase senatorial y de la clase de los caballeros, o sea, el equivalente a los caballeros en la sociedad romana, que eran exactamente las 2 clases con las que tuvo que luchar Nerón y que finalmente ganaron. La tradición judía también es contraria a Nerón, porque Nerón defendió en Judea, como en todo el imperio, la libertad de religión, la convivencia entre diferentes etnias y pueblos, que era el antiguo ideal de Alejandro Magno. Pero los judíos de la época no compartían este ideal y Nerón tuvo que intervenir con el ejército para pacificar la región. La tradición cristiana vio en él al primer perseguidor de los cristianos, al asesino de Pedro y Pablo, el anticristo, y obviamente es contraria a Nerón. Pero no hay ningún edicto de Nerón contra los cristianos o contra la religión cristiana. No los condenó a muerte, ni estaban sospechados de nada. O sea, lo que pasó no tiene que ver con un dictamen por parte de su puesto. Así que no encontramos nunca ninguna tradición favorable a Nerón. Pero sin embargo, Nerón fue profundamente amado por el pueblo romano, que durante mucho tiempo lamentó su muerte. Y esto no lo sabíamos. Es decir, no es algo que se diga abiertamente por todos lados, como sí lo demás. Dejemos de lado personalidades, es decir, su personalidad, su manera de ser, que también lo conocemos a través de los escritores de la época y que nos lo pintan como ellos quisieron. Lo que tenemos ante nosotros es lo que dijeron los demás. No hay nada en sus edictos, en sus actos de gobierno, que demuestren tal, digamos, estado de locura de la que nos muestran, de la que nos dicen. Son todas anécdotas, pero como anécdotas el origen lo desconocemos. Pero sí hay una realidad que también llega hasta nuestros días, pero acallada, que es que el pueblo lo quería. Está bien que el pueblo a veces quiere gobernantes que la verdad dejan mucho que desear, pero bueno, si lo querían, algo habrá hecho por ellos. Como en el caso de los otros gobernantes a los que a algún sector puede no gustarles y a otros les puede encantar. De algo les sirvió, por algo le tenían aprecio. Así que, como siempre, tratemos de ver que Nerón no estaba tan loco como decían, o si lo estaba, al menos en sus actos de gobierno, no fue dañino para Roma, para el pueblo romano. Incluso aquel incendio no está claro qué es lo que sucedió. Bueno, él nació en el año 37
Y su nombre, en realidad, que todos los conocemos como Nerón, pero en realidad era Lucio Domicio Enobarbo, y su madre era Agripina, la famosa Agripina, que era hija a su vez de Agripina Maggiore, que era hija de Julia, que era la hija de Augusto y sobrina de Julio César. De ahí viene el parentesco y cómo es que él llega a emperador. El padre era Gneo Domicio Enorbabus, que había sido cónsul en el año 38 y que murió en el año 40, cuando él tenía 3 años. Bien, el emperador Calígula, que murió en el año 41, era el hermano de Agripina, o sea que era su tío. Él estudió con el filósofo greco-egipcio Queremone de Alejandría, el filósofo peripatético Alejandro de Eje y el astrónomo Trasilio, que había sido astrólogo de Tiberio. A partir del 49 tuvo un senador como tutor, el filósofo de origen ibérico Lucio Anio Séneca. Aquel que le enseñó los temas militares, como a todos los emperadores o aspirantes a emperador, estaban preparados en varias disciplinas. Bueno, el que lo preparó en los temas militares fue el prefecto del pretorio de origen galo, Sesto Afranio Burro. Y bueno, en el año 49 Agripina, su madre, se casa con su tío, el emperador Claudio. Es decir, con el tío de Nerón, su propio hermano. En el año 50, entonces él fue adoptado por Claudio. Y ahí tomó el nombre de Nerón Claudius Drusus Germanicus. A los 16 años, en el 53, se casó con Octavia, que era la hija de Claudio, o sea que era su prima. Tenía 12 años. Esto era normal para la época, ¿no? O sea, ahora lo vemos raro, pero... en el año 54 murió Claudio, y lo más probable es que haya sido envenenado por Agripina, que por lo que se sabe, su único interés era el poder. Séneca escribió el elogio de Claudio, que Nerón habría pronunciado durante la ceremonia fúnebre, y al mismo tiempo escribió un panfleto sarcástico titulado La transformación en calabaza de la estrella Claudio. O sea que Séneca hizo, digamos, su discurso pomposo para lo que fueron las ceremonias fúnebres, pero al mismo tiempo le dio un buen palo con un panfleto. Bueno, cuando al final Nerón se convierte en emperador y tenía 16 años. En el año 58, Ciulius, que había sido cónsul en el 50 bajo el emperador Claudio, se preguntaba con qué sabiduría moral, con qué preceptos filosóficos Séneca había acumulado 300 millones de sestercios en 4 años. Ciulius se exilió a las Baleares y Séneca trató de juzgar al hijo de Ciulius, pero Nerón se opuso. Sabemos muy bien que todo lo que era no solo la sociedad, sino por ende, porque salen de ahí, toda la casta gobernante, todo en Roma era muy corrupta y eso iba increyendo. No fue el único pueblo ni la única civilización en donde eso sucedió. En todos los grandes imperios la corrupción va creciendo hasta que llega un punto en donde llega a tal magnitud que es lo que después hace que esos grandes imperios caigan. Pero ya en la época de Nerón esto estaba bastante grande, el tema de la corrupción, porque ya estamos en el año 50 y pico de nuestra era. Entonces ya era una cosa escandalosa, haciendo rima y todo. Bueno, Claudio tenía un hijo varón, que no era hijo de Agripina, que era hijo de Mesalina Valeria, pero él muere a los 14 años. Dicen que de un ataque de epilepsia. Lo más probable es que haya sido envenenado por Agripina, que no quería que este chico fuera el emperador.
sino que ella quería que su propio hijo, Nerón, fuera quien fuera coronado. Bueno, Nerón cuando llega al poder, las primeras medidas que él toma consistieron en donaciones y más donaciones. Se distribuyeron 400 sestercios a cada ciudadano. También conocemos la famosa frase de pan y vino, pan y circo, y todos sus derivados que nacen en Roma para tener al pueblo contento y a la vez aplacado. Y bueno, eso es lo que hacían los emperadores en cuanto asumían. Para no empezar ya con el pie izquierdo, lo primero que hacían era regalar dinero, regalar cosas, ¿no? Subsidiar de alguna forma. Para los miembros del Senado, que tenían dificultades económicas algunos, les garantizó una pensión de hasta $500,000 de sestercios al año. Y los pretorianos tenían una distribución de trigo gratis todos los meses. Para devolver la dignidad al poder judicial del consulado, que estaba bastante vilipendiado, estableció que el cargo debía mantenerse durante al menos 6 meses, y cada año nombraba de 2 a 4 cónsules. Nerón mismo asumió el consulado 4 veces, entre los años 55 y 60. Y durante el 57, por ejemplo, mantuvo el consulado durante todo el año. En el 58 el Senado propuso a Nerón adquirir el consulado vitalicio, pero Nerón se negó. Y pasados los 60 ya no asumió el consulado hasta la crisis del 68. Bien, en el ámbito judicial, Nerón abolió los procedimientos secretos y discrecionales durante los procedimientos judiciales, que esto era común hasta ese momento. Cambió la práctica de emitir el veredicto el mismo día del juicio y tomó al menos un día de reflexión para escribir la frase con los motivos por los que se daba ese veredicto. Trató de poner un límite a los honorarios de los abogados, colocó el proceso judicial contra el fisco, es decir, que se podía demandar al fisco, redujo la compensación de los informantes y entre el año 54 y el 61 juzgó a 12 gobernadores provinciales por malversación de fondos, 6 de los cuales fueron sentenciados. De estos, 3 habían sido nombrados por el mismo Nerón. Hasta ahora nos va sonando bastante, ¿no? Después de Nerón esto lo hemos escuchado y lo hemos visto muchas veces a lo largo de todo el planeta. Todo este tipo de cosas, ¿no? Parece estar leyendo el diario. Bueno, Nerón prohibió a todos los gobernadores de las provincias organizar espectáculos con gladiadores y fieras. Si bien los espectáculos eran apreciados por la población, obviamente, y por eso lo hacían, pero los costos de su preparación corrían a cargo de los contribuyentes. También suena, ¿no? Prohibió a los no residentes de Egipto poseer tierras ahí. De esta forma se impidió a los ricos romanos establecer ahí grandes propiedades, porque es lo que hacían en el lugar. Intentó repoblar el sur de Italia con el establecimiento de nuevas colonias de veteranos, pero bueno, estos revendieron los lotes que se les otorgaron. Hay que recordar que lo que era el sur de la actual Italia era colonia griega, era la Magna Grecia, y por eso estaba el problema de la despoblación, en el sentido de que esas colonias no estaban ayudadas, y bueno, la gente se iba, exactamente igual que ahora, con los pueblos abandonados. Lo vemos en muchos países de Europa, especialmente en el sur de Italia, así como bastante sucede también en España. Bueno, en el año 57 le quitó el control de la administración del tesoro al Senado. Se establecieron los prefecti aerari Saturni de nominación imperial. Los prefectos eran senadores de rango pretoriano elegidos directamente por el emperador. Y el Senado perdió el poder de acuñar monedas. Un tema, ¿no? Bueno, en el 58 presentó un proyecto de reforma tributaria.
la abolición de los impuestos indirectos denominados portoria, que se pagaban principalmente en los puertos. Se trataba de eliminar los aranceles de entrada y salida de mercancías que pasaban de una provincia a otra del imperio. Lo que él quería era la libre circulación de mercancías. La disminución de los ingresos fiscales se compensaría con el aumento del volumen de los impuestos a las ventas y un aumento moderado de los impuestos directos. La supresión de derechos hubiera perjudicado a los grandes terratenientes italianos, por llamarlos así, de la península itálica, es decir, los senadores. Los grandes terratenientes eran los senadores, que se habrían enfrentado a una mayor competencia de los productos provinciales. También los que se perjudicaban eran los contratistas fiscales, es decir, los que constituían lo que luego se llamaría la casta de los caballeros, que habrían visto desaparecer una de las principales fuentes de ingresos. Todo el resto de la población se hubiera beneficiado y hubiera disfrutado de la disminución del costo de vida. El Senado, controlado por los ricos terratenientes, impidió que Nerón prosiguiera con esta reforma. Obviamente, ¿no? ¿Qué esperábamos? El contraste entre Nerón y el Senado se hizo evidente y la aristocracia terrateniente se convirtió en su mayor enemiga. Ahora se entiende por qué pasó a la historia como el gran maldito, ¿no? Bueno, Egipto era un tema también, el territorio de Egipto, porque bueno, durante su principado o durante su reinado, llamémoslo así, Nerón nombró a cargo del prefecto de Egipto a Claudio Balbilio de Alessandría, a Cecina Tusco, cuya madre de origen griego había sido niñera de Nerón, a Tiberio Julio Alessandro, que era un judío de Alejandría, y evidentemente, claro, Nerón no favorecía a los occidentales y no tenía ningún problema en nombrar judíos en los cargos. Si bien estamos hablando de territorios de provincias, ¿no? En este caso de Egipto. Bueno, otras medidas fiscales que él tomó siempre fueron bloqueadas por el Senado. La reforma fiscal de Nerón fue bloqueada. Entonces Nerón emitió medidas de menor impacto, pero no menos odiadas por los senadores. Por ejemplo, que se hacían públicas las reglas para la recaudación de impuestos que anteriormente eran secretas. Otra cosa era que los impuestos no se podían, que él quería imponer, ¿no? Que los impuestos no se podían reclamar después de un año, que debían abolirse todos los recargos inventados por los contratistas, que debían tener prioridad los juicios contra los contratistas fiscales, y que los buques mercantes que transportaban grano a Roma estaban exentos de impuestos sobre la propiedad. Esto lo pudo emitir, aunque lo odiaron por haberlo hecho. Bueno, después había un problema con Armenia. Armenia era un estado tapón entre los imperios romano y parto. En el año 52, Vologeses, el rey de los partos, puso a su hermano Tirídates en el trono de Armenia. Nerón decidió intervenir desde el principio. En cuanto tomó el poder, decidió intervenir. El general Córbulo y el legado de Siria, Humidio Durmio Quadrato, fueron acusados de liberar Armenia. La campaña militar tuvo lugar principalmente entre el 57 y el 59, y en el 60 Tigrane V, un príncipe de Capadocia educado en Roma, fue instalado en el trono de Triganocerta. En el año 61, Vologeses y Tirídate reanudaron las hostilidades. Las legiones del general Chesenio Peto, enviados a reocupar Armenia, fueron derrotadas. Córbulo retomó el mando y en el año 63 llegó a un acuerdo con Vologeses. Armenia sería gobernada por Tirídates, pero recibiría la corona de manos de Nerón, ya que Armenia se convirtió en un protectorado romano. Bien, así que ahí quedó zanjado la guerra, el problema que había con Armenia, que estaban siempre en guerra. Resulta que en el año 59 muere Agripina, asesinada por orden de Nerón, y probablemente por consejo de Séneca.
Nerón se justificó ante el Senado alegando que Agripina había conspirado contra él y contra el Estado. De hecho, parece que Agripina tenía la intención de destronar a Nerón, porque la había destituido del poder. O sea, ya ella no tenía ninguna influencia. Y quería poner en el trono a otro hombre con el que tenía la intención de volver a casarse. Así que bueno, Nerón soportó el peso del horrendo crimen por el resto de su vida. Dicen que tenía tremendas pesadillas, bueno, eso no lo sabemos. De hecho, bueno, mandó matar a la madre, pero la verdad es que había que aguantar la Agripina también, ¿no? Y lo quería destronar, y destronar no era simplemente sacarlo del trono, era matarlo. Bueno, también tenemos que en la provincia británica hubo una revuelta, y también tuvo que lidiar con esto, ¿no? En el año 59, Nerón envió al general Cayo Suetonio Paulino a Gran Bretaña. En el 60, mientras Suetonius Paulinus eliminaba un brote de resistencia en la isla de Mona, que es lo que sería Anglesey, ubicada en el mar de Hibernian, entre Gran Bretaña y la actual Irlanda, estalló la revuelta en el territorio de los Iceni, que sería Norfolk. La revuelta se basó en un problema fiscal y la codicia de Séneca, que después de realizar importantes préstamos a los británicos, cobró la suma con intereses utilizando al ejército romano. Boudica, la reina de Iceni, llevó a los alborotadores a conquistar Camulodunum, que sería Colchester, y luego se dirigió a Londinium, Londres, y las tropas de Suetonius Paulinus no llegaron a tiempo y la ciudad cayó. Y más de 70.000 romanos y aliados murieron. Con las pocas tropas disponibles, que no eran más de 10.000 hombres, Suetonio Paulinus atacó Boudica y los británicos fueron derrotados. Y Boudica, la reina de Iceni, se suicidó. Pero vemos, bueno, siempre problemas fiscales y siempre alguno que mete la mano, como en este caso Séneca. Otro punto fue Etiopía. En el año 61, Nerón envió una expedición a Etiopía para crear nuevas rutas comerciales y nuevas bases marítimas. Los romanos tenían el puerto de Asab y establecieron relaciones diplomáticas con los reyes de Aksum. Así que por ese lado, bien, ¿no? Después teníamos la Galia, que en la época de Nerón era un territorio rico y floreciente, y la Casa de la Moneda que tenían ellos en la Galia, en lo que es Lyon, acuñaba con frecuencia monedas. Y bueno, en el 61 Nerón decidió realizar un censo de la provincia para mejorar la fiscalidad. En el 62 se produjeron cambios significativos en la cúspide del Estado, porque murió el prefecto pretoriano Afranio Burro y fue reemplazado por Fenio Rufo y el siciliano Tigelino. Séneca se retiró a la vida privada y en junio Nerón repudió a Octavia para casarse con Popea Sabina, que era esposa de Otón. Otón había sido enviado como gobernador de Lusitania desde el año 58. Octavia fue exiliada y la gente salió a la calle para manifestarse a favor de Octavia. O sea, ahí vemos la relación que tenía el pueblo con sus gobernantes, más allá de que eran emperadores, como algo que, si bien tenía un cariz político, pero bueno, el repudio de una esposa, salió el pueblo a defenderla. Y obviamente Nerón no estaba dispuesto a volver con Octavia, porque, bueno, él quería casarse con Popea. Así que, bueno, como solía suceder en la antigua Roma, la obligaron a suicidarse. O sea, en vez de... Era lo que pasaba, ¿no? En vez de matar a la gente, la obligaban a suicidarse por el honor. Bueno, después tenemos el Mar Negro también, porque, bueno, el Imperio Romano era muy vasto ya. Platius Silvanus Eliano logró someter a más de 100.000 habitantes de las regiones más allá del Danubio.
Repelió una invasión de los sármatas, puso bajo control las costas occidental y septentrional del Ponto Euxino y llegó hasta Crimea. En el año 63 toda la costa norte del Mar Negro fue guarnecida por tropas romanas y el grano de la Ucrania actual podía comerciarse dentro del imperio. En el 64 el Ponto Polemaníaco se anexó a la provincia de Galacia y todo el Mar Negro estaba controlado por los romanos. En el periodo del 63 al 64, Nerón procedió a una reforma monetaria. Se bajó lo que era el aureus y el denario, y se mejoró la relación entre el denario y el aureus, que bueno, tenía una relación con el oro y con la plata. Es un aureus, era 1 gramo de oro, y el denario, la relación era de 25 denarios, 11 gramos de plata. Bueno, esto es una cuestión matemática de, bueno, lo que hizo fue cambiar esta relación, ¿no? La reforma que hizo aumentó la moneda circulante y trajo ganancias a las arcas del Estado. Y con eso se esperaba una reactivación de la economía. Y también tenía una ventaja para las clases medias que no usaban el aureus, sino el denario, o sea, el de plata. Y los ricos que habían acumulado el aureus eran los más perjudicados, obviamente. Por eso hablaron mal, ¿no? Bueno, el tema del incendio. El 19 de julio del 64 se produjo el incendio de Roma, en una noche de luna llena, para más detalles. Comenzó en la zona del Circo Máximo y llegó hasta el Palatino, la Suburra, el Viminale, Porta Capena, el Celio, bueno, los jardines luculianos, el Campo Marcio, la zona de Flaminia, fue enorme. El fuego estalló durante 6 días y luego pareció apagarse, pero se reanudó y duró otros 3 días más. Nerón se apresuró a viajar a Roma para organizar los esfuerzos de ayuda. Entonces comenzó el trabajo de reconstrucción e hizo un nuevo plan de la ciudad. Las casas tenían que estar separadas, construidas con ladrillos y con arcadas en calles anchas. Se construyó el complejo conocido como Domus Aurea, un palacio imperial cerca de Coleopio, una de las 3 alturas del Esquilino, un conjunto de jardines, estanques y estatuas en el valle entre el Esquilino y el Palatino, donde el emperador Tito en el 80 después hace construir el Coliseo. Para encontrar los fondos necesarios para la reconstrucción se impuso un tributo extraordinario a todas las provincias del imperio y se buscó a los culpables del incendio. A todo esto, mientras se buscaba a los culpables, la comunidad judía de Roma estaba protegida por Popea, que ya era la esposa de Nerón en ese momento. Y Nerón conocía las luchas que había dentro de la comunidad entre cristianos ortodoxos y los judíos. El prefecto pretoriano y el prefecto de la ciudad estaban al tanto de la violencia entre los dos grupos. La orden de arresto se emitió contra algunos cristianos que se cree que fueron los autores del incendio y fueron condenados a muerte. Y de ahí es donde surge esto de la persecución, porque en realidad no hay ningún edicto de persecución contra la religión cristiana, sino que fueron culpados, no sabemos si fueron los culpables realmente o no, pero bueno, sí fueron culpados del incendio, un grupo de cristianos, y fueron ejecutados. De ahí viene este tema. La realidad es que la duda queda de si ellos fueron los culpables también, ¿no? Bueno, eso no lo vamos a saber. En el año 65 se descubrió una conspiración para matar a Nerón, que también era algo corriente de matar a un emperador. Bueno, para matarlo y elegir emperador al senador Cayo Calpurnio Pisón. Los conspiradores eran senadores y de la casta de los caballeros, apoyados por oficiales de la Guardia Pretoriana. De los 41 que participaron en la conspiración, 18 murieron, los demás fueron exiliados o perdonados. Pisón se suicidó, Séneca se suicidó, es decir, se suicidaron como Octavia, ¿no? O sea, le sugirieron que se suicidara. De hecho, es literal lo que estoy diciendo, o sea, no es que uno normalmente hoy en día dice lo suicidaron,
haciendo referencia a que lo mataron y lo hacen pasar por un suicidio. No, en aquella época realmente iba alguien, le entregaba la daga o el veneno, lo que fueran a utilizar, y les decían que se tenían que suicidar. O sea, eso era literal. Bueno, el prefecto Fenio Rufio, que había participado también en la conspiración, fue asesinado. Ese sí fue asesinado. Y fue reemplazado por un oficial, Ninfidio Sabino. Bueno, también habían participado en la conspiración el poeta Aneo Lucano y Petronius Arbiter. Bueno, en el año 65, Popea Sabina muere durante el embarazo, probablemente de una enfermedad, no se sabe, como siempre no lo vamos a saber, y menos de lo que era Imperio Romano, las muertes siempre fueron dudosas. Bueno, ella muere durante el embarazo y Nerón se casa con Statilia Mesalina. En octubre del 66, el rey de Armenia, que él había coronado, Tirídates, llegó a Roma y la caravana había salido de Artayata, hoy Artasat. Había cruzado hacia Menor, cruzó el Bósforo, cruzó la península balcánica y llegó a Ancona. Nerón recibió a Tirídate en Ancona, desde donde comenzó la procesión triunfal a Roma. En la capital, Tirídate, que era hermano del rey Parto, fue coronado rey de Armenia. Después de esta ceremonia de coronación, Nerón cerró las puertas del templo de Jano y fue un símbolo de que la paz dominaba el mundo. En el año 66 se descubre otra conspiración, la de Año Viniciano, yerno del general Gneo Domicio Carbulone. Se negó a comparecer ante el emperador para aclararlo y entonces se suicidó en el 67. A finales del 66, Nerón fue a Grecia, estableció su base en Corinto, hizo viajes a Delfos, Olimpia, Argos y Nemea, y sacó a Grecia de la administración del Senado, y a cambio les entregó Cerdeña y le concedió inmunidad fiscal a Grecia. Cuando regresó a Roma, encontró la noticia de la revuelta, de esta revuelta que acabo de mencionar. También a finales del 66 hubo conflictos entre griegos y judíos en Jerusalén y Cesarea, y Nerón envió al general Titus Flavius Vespasiano, el futuro emperador, para restaurar el orden. Las operaciones militares duraron mucho tiempo y fueron completadas por Tito, hijo de Vespasiano. Y bueno, tenemos la revuelta de Víndice, de Julio Víndice, que era un galo romanizado, un legado imperial en Lyon, que se rebeló contra la política fiscal de Nerón. Y siempre estamos con el tema fiscal. Bueno, la revuelta se extendió a toda la Galia y otras provincias occidentales. Entonces, los que se levantaron, digamos, los que se plegaron a esta revuelta fueron el gobernador de España Citerior, Servio Sulpicio Galba, nombrado por Nerón en el 60, perteneciente a la riquísima aristocracia senatorial, el legado de Lusitania, Salvio Otone, que era un viejo amigo de Nerón, y bueno, a finales de ese mes, Nerón se hizo cargo del consulado para tener los poderes necesarios para accionar contra esta revuelta. Del lado de Nerón se pusieron el legado de la Alta Alemania, el milanés Lucio Virginio Rufo, y el legado de la Baja Alemania, Fonteo Capitone. También a favor de Nerón estuvieron los gobernadores de Panonia y Dalmacia, y todas las provincias orientales se le mantuvieron fieles. Y a finales de mayo, un mes después, en Besancio, que es lo que hoy es Besançon, en Francia, las tropas de Virginio Rufo derrotaron a las de Víndice, que se suicidaron, obviamente. Sulpicius Galba, con su única legión, fue encerrado en la ciudad de Clunia y Nerón había recuperado el control de la situación. Y llega la traición de los pretorianos. La revuelta había fracasado, pero los enemigos de Nerón en Roma no se rindieron.
El prefecto de la ciudad, Tigellinus, con la excusa de que estaba enfermo, se fue de Roma. Y el prefecto pretoriano Ninfidio Sabino convenció a Nerón de que todo el mundo lo había abandonado, lo hizo dejar la Domus Aurea y lo trasladó a los jardines de Servilián. Luego anunció la huida de Nerón, que era falsa, era una fake news, pero fue suficiente para hacer desaparecer a los seguidores de Nerón en Roma, porque pensaron que él ya no estaba ahí. Y finalmente prometió, en nombre de Galba, una notable donación a cada pretoriano y a cada legionario. Entonces el Senado declaró a Nerón enemigo público, es decir, cualquiera podría matarlo. Y finalmente el 9 de junio Nerón descubrió que los pretorianos no custodiaban ya el palacio y que su esposa, Statilia Mesalina, había desaparecido. Abandonados por todos, salió de la ciudad con unos pocos fieles y se refugió en el campo, en la casa de Faón, uno de sus libertos. Ese 9 de junio del año 68, antes de ser capturado por los pretorianos, se suicidó, obviamente. Antes de morir, según uno de los historiadores, dijo qué artista soy o algo así. Bueno, a él le gustaba mucho el teatro y le gustaba cantar, aunque dicen que cantaba muy mal. Bueno, se ve las representaciones en las películas tocando la lira. Bueno, parece que él era así como un artista frustrado. Bueno, cuando muere tenía 30 años. Todo esto, o sea, era muy joven. Había reinado durante 13 años. Y bueno, practican los funerales. Fue incinerado, como se hacía en esa época, envuelto en mantas blancas entretejidas con oro que habían sido usados en las calendas de enero. Bueno, después se encerraron los restos en el mausoleo de la familia Domitia en Campo Marcio y tenía un sarcófago con un altar de piedra rodeado por una balaustrada de piedras traídas de Tasos. La muerte de Nerón dejó al pueblo romano a merced de la aristocracia terrateniente, los ricos financieros y los militares. Es decir, lo que normalmente hoy llamamos estado profundo. Muchos esperaban que fuera mentira lo de la muerte de Nerón y escaparon de Roma por temor a lo que podrían llegar a ser esta aristocracia. Y nacieron leyendas sobre el regreso de Nerón, el defensor del pueblo y de los pobres. Esta sí que no es tan común saberla. Así que todos estaban esperando que haya sido una mentira y que él estuviera oculto en algún lugar y que volviera. Bueno, estalló la guerra civil, 3 emperadores sucedieron a Nerón en un año, Galba, Otone y Vitellius. Y fue recién en el año 69 que Vespasiano, el general que Nerón había enviado para pacificar Judea, pudo restaurar el orden en el imperio. La mujer, la tercera, esta que quedó, Statilia Mesalina, que lo abandonó en la desgracia, fue lo suficientemente inteligente como para rechazar la propuesta de matrimonio del emperador Otón, porque iba a reinar muy pocos meses. Y siguió siendo una de las mujeres más destacadas hasta la época de Domiciano. La hizo bien Statilia Mesalina. Bueno, después Galba nombró inmediatamente otro prefecto del pretorio para trabajar junto a Ninfidio, no aceptó el insulto, comenzó a conspirar para acceder al principado, su intento fracasó y fue condenado a muerte. A su vez salvó la vida de Tigellinus para agradecerle por su inactividad, digamos, durante la revuelta. Y cuando Galba cayó, los neronianos y los seguidores de Otón lo persiguieron y también se suicidó. O sea, bueno, todos los que quedaron se fueron suicidando. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Para empezar, que por supuesto todo lo que nos contaron de Nerón hay que tomarlo con pinzas porque evidentemente fue un emperador que, si bien, bueno, tenía sus cosas obviamente, además al ser todos parientes, recordemos que siempre algún pequeño detalle físico y mental siempre puede haber,
y vivir, digamos, en esa atmósfera de estar cuidándose todo el tiempo de que te maten, conspiraciones, intrigas todo el tiempo. La verdad es que no sé cómo la psiquis, eh, digamos, se volvían locos, pero la verdad que bastante bien, ¿no? Porque la verdad que era para estar con chaleco de fuerza mal. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que lo querían matar la propia madre, la esposa, después él termina. Bueno, todo eso sí lo sabemos, todo eso sí llegó hasta nosotros, pero es lo que nos muestran, la parte más truculenta y la parte en donde nosotros hoy desde nuestra perspectiva decimos que bestialidad. Y sí, es una bestialidad, pero vivir en ese momento y en ese lugar, la verdad es que tenía lo suyo. Pero si nos vamos a ver lo que él hace como obra de gobierno, ahí podemos entender también por qué solamente nos llega a la parte truculenta, ¿no? Porque se puso en contra a toda la aristocracia, a todos los terratenientes, a todos aquellos que detentaban poder, y que evidentemente el pueblo, que sí se benefició en un punto, lo quería y estaba esperando por él. Cuando estaba muerto no podían creer, no lo querían creer que se había muerto y bueno, que se creó esta leyenda de que iba a volver porque estaba oculto por ahí. Así que nos hace recordar mucho nuestros días y a épocas anteriores también, o sea, entre el Imperio Romano y el día de hoy, mmm, siempre fue todo igual. Pero bueno, como estamos hoy en día, eh, la verdad es que parece estar leyendo, bueno, leyendo el diario. No porque es un más media, no nos enteraríamos de la parte negativa. Pero bueno, digamos, como estar leyendo las redes sociales hoy en día, ¿no? Donde uno se entera un poco más de ciertas cosas. Eh, Así que bueno, ahí estamos, ya entramos en Roma y todo lo que eso implica, ¿no? La cosa se empieza a poner más espesa, se empieza a complicar en todo sentido y empieza a tomar mucho más cuerpo este estado profundo, que se empieza a hacer cada vez más profundo a medida que pasa el tiempo.